las y los senadores integrantes del PAN, encabezados por el coordinador, el senador Ricardo Anaya Cortés. Muy buenas tardes, ¿se escucha? Sí. Muy buenas tardes a todas y a todos. Aquí la pregunta para iniciar es: ¿cuándo se había visto que la mayoría saliera corriendo de una sesión para no enfrentar un problema que hoy tiene literalmente desangrado al país? Salieron corriendo como cobardes las y los integrantes de la mayoría, mientras el grupo parlamentario del PAN, por voz del senador Marco Cortés, hacía una propuesta concreta, sensata y pertinente, que, como él lo va a explicar, consistía en crear una comisión para investigar estas atrocidades ocurridas en este famoso rancho en el estado de Jalisco. Frente a la cobardía de este régimen que salió huyendo, reiteramos tres cosas. Frente a la cobardía de este régimen morenista que salió corriendo, reiteramos tres cosas. Primera, estamos como mexicanas y como mexicanos pagando la factura de la política de abrazos no balazos del sexenio anterior. Esta idea de ir tantas veces a Badiraguato, de abrazar a los delincuentes, de permitir que el crimen organizado se expandiera, está teniendo consecuencias. Lo que está sucediendo en el país no es una casualidad, es responsabilidad de Morena y es consecuencia de su política de abrazos no balazos. Segundo, esta no es una crisis local, este no es un problema regional, este es un problema nacional, porque lo mismo está este caso en Jalisco, que está el problema de Sinaloa, el de Tamaulipas, el de Tabasco, el de Chiapas, y quien gobierna en este país es Morena. No es un problema regional, es un problema nacional. Y tercero, por eso le exigimos al gobierno federal de Morena que asuma su responsabilidad, que no huyan como cobardes, porque como cobardes le dan la espalda a las madres buscadoras a las que no quieren recibir, y como cobardes hoy abandonan la sesión cuando lo que se estaba planteando era algo razonable y sensato: la creación de una comisión para investigar las atrocidades ocurridas en ese rancho. Denunciamos la tropelía de Morena, denunciamos su cobardía y le exigimos al gobierno que asuma su responsabilidad. En el PAN queremos vivir en paz, queremos que México recupere la paz y la tranquilidad, y por eso estábamos dando el debate. Lamentablemente ellos decidieron huir. Le voy a ceder la palabra al senador Marco Cortés, quien explicará con toda puntualidad en qué consiste el punto de acuerdo al que tanto miedo le tiene Morena y cuál será la acción a seguir en la próxima sesión del Senado de la República. Gracias, coordinador Ricardo Anaya, compañeras, compañeros senadores, amigos de los medios de comunicación, nuevamente gracias por su atención. Miren, yo el día de ayer les informé que iba a presentar 3 cartas, ya fueron presentadas. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya nos recibió, ya nos acusó de recibido. 3 cartas en donde le pedimos a la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU Derechos Humanos que este caso tan concreto, pero tan genérico en el país, sea investigado en conjunto con el gobierno de México, que por un lado dijeron que se iba a traer la investigación a la Fiscalía General de la República, pero por el otro no lo hicieron, porque claro que están involucrados. Dice el dicho popular que el que nada debe, nada teme. Yo le pregunto entonces al coordinador parlamentario de Morena, que mientras yo hablaba, y ahí están los videos, fue y le instruyó a la presidenta en funciones de la mesa directiva que reventara la sesión. Y le pidió a otra senadora morenista que pidiera la verificación de quórum.
cuando él mismo, y ahí están los videos, les hablaba a todos sus correligionarios de Morena, PT Verde, salgámonos. ¿A qué le temen? ¿Qué tan involucrados están en estos centros de entrenamiento criminal y de exterminio? ¿A qué le temen tanto que ni siquiera el debate quisieron dar? Que hasta se salieron. ¿Qué fue lo que provocó que se salieran? Que pediría, con el apoyo de mis compañeras y compañeros senadores, que este asunto fuera votado de urgente y obvia resolución. Entonces no se veían votando la incongruencia de decir no queremos que se investigue por un grupo de expertos multidisciplinario, imparcial. Pues imagínense cómo iban a decir eso. Y como no se atrevieron a que se conforme un grupo de estas características con participación de los organismos internacionales a los cuales México pertenece, prefirieron tronar la sesión. Lo que no calculó Adán Augusto es que al suspender la sesión por falta de quórum, la sesión próxima tiene que iniciar con esta votación. Ahí tenemos que iniciar, no con el orden del día de la próxima, no. Esta sesión no ha concluido. Fue suspendida por falta de quórum y por lo tanto exigiremos como grupo parlamentario que la sesión siguiente inicie con la votación de este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, que lo que busca es pues un grupo de expertos multidisciplinario y un grupo independiente que investigue junto con las autoridades mexicanas qué fue lo que pasó, con qué objetivo, conocer la verdad, que las familias de los desaparecidos puedan vivir en paz. No hay peor incertidumbre que no saber qué pasó con tus hijos. Segundo, que se haga justicia, que quienes la hayan hecho la paguen y por cierto también las autoridades de los gobiernos responsables. Y tercero, que se hagan propuestas concretas para que no existan en México más centros de entrenamiento ni de exterminio como el que se dio a conocer por grupos de buscadores. De ese tamaño es el nivel de involucramiento y de complicidad de Morena con los grupos delictivos que no le quisieron dar la cara al pueblo de México para debatir algo que a la gente le duele. Como bien dijiste, Ricardo, México está ensangrentado. Y está ensangrentado en Jalisco, pero también en Michoacán, pero también en Nayarit, pero también en Sinaloa, Sonora, en Tamaulipas, en Zacatecas, en gran parte del país. Y esto es consecuencia de abrazar a los criminales. A ver si ya se quitan esto de seguir echando culpas a los regímenes del pasado, a los gobiernos anteriores, porque el gobierno anterior de Sheinbaum es de López Obrador y él es el culpable de la circunstancia en la que hoy se encuentra el país. Por su atención a todas, a todos, muchas gracias. Sí, si nos los permitieran, coordinador, tenemos una pregunta de parte de los compañeros de La Fuente. Les pregunta Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Gracias, senadores. Muy buenas tardes. Te escuché, Ricardo, decir que huyeron como cobardes, pero esto sería también un sinónimo de ser un traidor, ya no a la patria, sino traidor a las personas buscadoras, a las madres buscadoras. Y si pues esto ya realmente se instaura en una dictadura aquí en el Senado, porque no pueden hacer ustedes nada, pues, ¿no? Y si finalmente dice, a ver si Marcos me puede contestar esta, dijo la presidenta que Teuchitlán no iba a ser su talón de Aquiles, pero creo que con esto lo está demostrando que sí será su talón de Aquiles. Contesto la primera y después le cedo la palabra al senador Marco Cortés. Por supuesto que la huida de Morena es cobardía y es traición. Cobardía a no querer enfrentar el problema. Salieron corriendo porque no tienen argumentos, porque saben que sus vínculos con el crimen organizado los dejan muy mal parados. Salieron corriendo porque no quisieron dar la cara
frente a la gravedad del problema y frente a la contundencia de la solución que nosotros estábamos planteando. Y por supuesto que es una traición, como es una traición de origen su estrategia de abrazar a los delincuentes, porque ese es el origen del problema. Convirtieron en una política de Estado la tolerancia y el abrazo a los criminales. Hasta eslogan le pusieron: abrazos no balazos, abrazar criminales, abrazar delincuentes. Estamos pagando las consecuencias. Mira, yo no tengo la menor duda de que el talón de Aquiles de este gobierno será la violencia y la inseguridad que generó el gobierno de López Obrador y que hoy se incrementa. Ahí están los datos. México se está convirtiendo en el país con más homicidios y desaparecidos en el mundo. Ahí vamos, y no es un país en guerra. Esto es consecuencia de los abrazos a los criminales de López Obrador. Tanto criticó, entre otras cosas, los muertos de Calderón. Hoy hablemos de los muertos de López Obrador, porque hubo mucho más en su sexenio. Y lo que están tratando de hacer es ahora decir: estamos disminuyendo los homicidios, pero curiosamente revisan las cifras de los desaparecidos y lamentablemente muchos de estos desaparecidos hoy están sin vida. Claro que va a ser el Ayotzinapa de Claudia Sheinbaum, que se conforme este grupo donde participe la Fiscalía General de la República y los organismos internacionales a los que México pertenece, para que nos dé certidumbre de una investigación seria, de una investigación imparcial y para que se sancione a quienes hayan estado involucrados, criminales y autoridades, y para que este tipo de hechos en México no se vuelva a repetir. Félix, muchas gracias por tu pregunta. Vámonos. Gracias a todos, con permiso. Gracias a ustedes, buenas tardes. Bien, amiga.